Hermanos, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Es un gusto para mí poder participar. Como ya comentaron, mi nombre es Esli Sada. Soy, por la gracia del Señor, ya hace muchos años creyente. Nací en cuna cristiana, pero desde mis 12 he estado sirviendo al Señor. Y bueno, de psicóloga como profesión, ya vengo también trabajando varios años en Esconfa y bueno, es un placer para nosotros poder disponer a servicio del cuerpo de Cristo todo lo que el Señor nos permite en su soberanía y misericordia poder aprender. Así que el tema del día de hoy considero que es bastante importante para nosotros, es justamente con respecto al manejo de estrés y ansiedad. Estos tiempos de pandemia justamente hemos estado teniendo diferentes variaciones. La pandemia ha provocado un cambio muy abrupto en este tiempo y bueno, a todos nos agarró muy fríos, ¿verdad? No teníamos esa planificación, no teníamos cómo anticipar lo que iba a suceder y eso nos colocaba en una posición justamente de incertidumbre. Esta situación en general, así como muchas otras, provocan diferentes reacciones en nosotros como seres humanos. Así que es importante que podamos entender cómo lidiar con estas variaciones, cómo adaptarnos y cómo seguir creciendo. Quisiera por favor que me acompañen a una primera lectura para poder comenzar la actividad de hoy. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. Salmos está completo de diferentes instrucciones e indicaciones que el Señor nos da y todas definitivamente para bien. En el capítulo 94, por ejemplo, tenemos en los versículos 18 y 19 el siguiente texto. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Aquí el pasaje y el salmista dice algo muy curioso. Cuando estaba abrumado con todos mis pensamientos, todos estos sentimientos, tu consuelo estaba presente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, muy contrariamente a lo que se cree, en realidad el estrés y la ansiedad son mecanismos naturales, son respuestas físicas o fisiológicas que nuestro cuerpo y nuestro cerebro dan frente a diversas situaciones. Estas respuestas físicas están muy relacionadas a ciertos sentimientos en particular y todo esto viene a raíz de diferentes estímulos. Pueden ser estímulos internos o externos, principalmente suelen ser más externos, como pensamientos o situaciones que puedan presentarse en el día a día, situaciones que no siempre son previstas. Estas emociones, estos sentimientos generan entonces en nosotros una reacción muy particular. Difiere entre cada uno de nosotros, puesto que no todos somos iguales y tenemos una manifestación muy particular. Pero en sí, tanto el estrés como la ansiedad, el miedo y otros sentimientos u otras sensaciones, otras reacciones, cumplen en realidad una función adaptativa. Es decir, nos permiten poder ajustarnos al entorno, al cambio que se puede dar en nuestro medio. Y eso definitivamente es productivo para cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando estas reacciones físicas van durando más tiempo, se extienden en el tiempo, eso sí empieza a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque va generando un daño a nivel físico, no solamente mental, sino también físico. Cabe mencionar que el conflicto empieza cuando nosotros percibimos nuestro entorno de manera muy particular. Esta percepción cabe también señalar que nuevamente es muy subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que se adecúa de acuerdo a cómo somos cada uno de nosotros. Es decir, como cada uno de nosotros hemos tenido una crianza en particular, hemos tenido diferentes instrucciones durante nuestro crecimiento, hemos vivido diferentes experiencias y aprendizajes, todo eso va formando una percepción, la impresión que yo tengo del mundo que me rodea. Y esta percepción es la que me ayuda a visualizar mi entorno. Pero, repito, la percepción es subjetiva, por lo tanto, yo interpreto mi entorno de acuerdo a las vivencias, los recuerdos, la crianza, las experiencias y demás información o conocimiento que haya estado almacenado en mi memoria. Todo eso va a ser un filtro de mi entorno.
Entonces, ¿cómo se produce la ansiedad? ¿Cómo se produce el estrés? Bueno, la verdad, como te decía, hay diferentes situaciones, ¿no?, que van a estar provocando, pero principalmente es la percepción. Eso quiere decir que mi mente me juega mucho en contra, ¿ok? Si yo he tenido un recuerdo desagradable de cierto evento o, por ejemplo, de cierto animal, en mi presente, mi cerebro va a aperturar ese recuerdo y yo voy a volver a presentar una conducta similar. ¿Por qué? Porque mi reacción fisiológica frente a ese estímulo ha sido desagradable, porque así mi cerebro lo guardó en mi memoria. Bien, ahora, ¿en qué parte de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, surgen estas dificultades? ¿No? Recuerda, estamos hablando cuando el estrés y la ansiedad están durando más en el tiempo. Momentánea e instantáneamente no son dañinas, pero cuando se extienden en el tiempo, días, semanas, meses, años incluso, eso sí es necesario trabajar. Ahí hablamos ya de una patología. Neuronalmente hablando, no hay una región en particular que esté destinada a la producción o a la reacción de este tipo. Más bien hay diferentes neurotransmisores y regiones o sistemas integrados que participan en esta producción tanto de las sensaciones físicas, las emociones con las que vienen acompañadas y la percepción. Psicológicamente hablando, le decimos una percepción distorsionada o variada, ¿no? Ha variado la realidad de acuerdo a su percepción, ¿ok? Quiero que veas conmigo esta primera imagen con respecto al estrés, ¿ok? Y aquí es justamente donde quiero explicarte un poco. Puedes notar aquí en la imagen a una jovencita, ¿verdad? Ella está tomándose la cabeza, preocupada porque está justamente frente a la laptop y tiene un montón de cosas. Notoriamente esas imágenes que están alrededor de ella hacen referencia a que está muy ajetreada. ¿Qué pasa? El estrés se activa cuando el cerebro percibe una situación, un estímulo, una circunstancia o inclusive una persona que requiere cierta demanda de esfuerzo, demanda de actividad, una demanda de tener que satisfacer o cumplir con diferentes cosas. Entonces, cuando uno se siente acumulado de diferentes preocupaciones o diferentes actividades, el estrés se activa. ¿En qué consiste este estrés entonces? El estrés recuerda que se activa cuando tú percibes algo impredecible, no lo esperabas, no lo planificabas, no estaba en tu procedimiento, en tu planificación, y por ende sientes que no puedes controlarlo. Por eso tu estrés se activa. La hormona que viene a participar aquí es el cortisol. El cortisol es conocido justamente como la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque este libera glucosa, azúcares en la sangre, para que brinde energía al cuerpo y por ende mi cuerpo pueda reaccionar de manera rápida y hábil ante una circunstancia. Por eso cuando estamos estresados sentimos mucha energía y sentimos que tenemos que correr para todo lado. ¿Okay? Así como la muñequita que está en la imagen, ¿okay? Ahora, esa sensación fisiológica es muy semejante al de la ansiedad, por eso es que solemos confundirlos. Valga mencionar de que ambos están estrechamente relacionados, se influencian mutuamente. El orden en el que cada uno aparezca puede variar de acuerdo al individuo o al suceso de su exterior, pero es posible que presenten en algunos cuadros un acompañamiento de ambos o de otras patologías o trastornos como el de la depresión o una fobia, por ejemplo. Quiero que observes ahora en paralelo esta segunda imagen. A diferencia de la primera, notas que en esta segunda imagen la muñequita que está ahí presente no está abrumada de un montón de cosas. No ves que hayan ocupaciones alrededor, como en el caso de la primera. Por lo contrario, ves que se ha bloqueado en sus propios pensamientos. ¿Notas cómo está redundando ella en sus propias ideas? La ansiedad justamente es una reacción ante una situación que se interpreta como algo de amenaza o algo de desagrado, algo aversivo. Esta reacción emocional
se puede manifestar en diferentes niveles, ya sea por un impacto físico, apareció algo físico que se siente desagradable, como por ejemplo cuando viajas a la sierra y por la presión sientes que tu cuerpo se descompensa. Esa sensación desagradable va a liberar automáticamente un poco de ansiedad. Puede ser también a nivel cognitivo, preocupaciones, alteraciones, información que te pueda estar cargando o que sientas dañino para ti, o inclusive también puede ser a nivel motor, una actividad física, y a nivel sensorial. ¿Cuál es aquí la hormona que participa? En este caso es una hormona que también fusiona como un neurotransmisor conocido como noradrenalina. Esta hormona, ¿no?, hablándolo ya en estos términos, eleva la frecuencia cardíaca. Los palpitares del corazón empiezan a agitarse y en consecuencia también la respiración. Entonces te agitas y esta agitación hace que el tono muscular también se sienta más irrigado. Como ha aumentado la presión sanguínea, la sangre viaja por todo tu cuerpo y hace que te sientas acalorado. Usualmente se acalora la cabeza, las extremidades superiores y las inferiores. Y esto hace que toda la presión sanguínea también aumente. Entonces sientes de manera muy similar al del estrés una energía, una irrigación adicional. Pero esta energía no es tanto para ocupar todas las ocupaciones, a diferencia del estrés, que yo tengo presente, sino en este caso más bien es para huir o protegerme de lo que está ocurriendo, de aquello que es una amenaza. Entonces, o me presento a la defensiva o voy a tratar de dar la media vuelta y salir corriendo. Hasta ahí tú te das cuenta que tanto el estrés como la ansiedad no son malas, pero como te decía, al durar en el tiempo son contraproducentes. Entonces, ¿cómo nos afecta en sí cada una de estas? Ambas, cuando duran demasiado en el tiempo o son reiterativas porque mi percepción identifica algo en el entorno como un estímulo de falta de control, algo que no era predecible o algo a modo de amenaza, algo que pueda ser dañino, al activar cada una de estas reacciones van a producir entonces una reacción física también. En el cerebro lo que ocurre es una activación principalmente, entre otras cosas, del muy conocido sistema límbico, el cual va relacionado con el sistema nervioso, por eso mi cuerpo se siente tenso. En pocas palabras, el cerebro apertura mi memoria, tanto mi memoria a largo plazo como la que es a corto plazo, porque quiere lidiar con la situación que se está dando. Entonces busca información en su memoria para ver cómo puede hacerle frente. Pero si yo me he acostumbrado o yo he crecido pensando en que es mejor huirle a todo y no aprendí a hacer frente a un conflicto, es muy probable que mis niveles de ansiedad sean mayores conforme yo vaya creciendo, porque las situaciones de cierta amenaza o cierto dolor van a estar presentes, más aún de estrés, porque responsabilidades y muchas complicaciones también van a aparecer, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender a ir desarrollando. Pero como te digo, ¿qué pasa cuando ya extienden el tiempo? Bueno, en el material que van a estar repartiéndote, tú vas a poder observar dos detalles en cuanto a las manifestaciones físicas y emocionales sobre el estrés y la ansiedad. Una persona estresada principalmente se va a presentar irritable, se va a presentar como a la defensiva, muy fatigado, su humor va a variar, va a poder estar aparentemente tranquilo, pero después tenso, malhumorado, después va a estar de repente buscándote la discusión y tú no entiendes por qué. Va a tener muchos dolores de cabeza conocidos como cefaleas, se aceleran las palpitaciones del corazón, puede tener una baja de apetito, no va a tener hambre. ¿Por qué? Porque el cerebro está concentrado en querer lidiar contra lo que ha aparecido, quiere tratar de tomar el control, entonces está concentrado en eso. Va a tener posiblemente también algunos dolores musculares porque está muy tenso. Entonces las contracturas son muy usuales en este tipo de situaciones. Y como ya comenté, genera un poco de incertidumbre. A diferencia de la ansiedad incrementa el tono, el foco atencional. Como te habrás dado cuenta, la muñequita estaba redundando demasiado en sus pensamientos, ¿verdad? Entonces se bloquea.
pasa a pensar solamente en aquello que es desagradable o que es peligroso para ella y ahí se bloquea. Mantiene mucho el estado de vigilancia, pierde el sueño, muy similar también al del estrés, pero en el caso de la ansiedad es un poco más constante y es más notorio. A diferencia del estrés, en el caso de la ansiedad más bien hay una ingesta de comida aún mayor, porque tu cuerpo necesita recompensar la energía que está liberando de manera constante. Es una pérdida de energía, no la estás utilizando y eso provoca entonces que quieras comer. En algunos casos la comida también va relacionada a la necesidad de sentirme satisfecho o lleno, que la ansiedad a veces produce, como un vacío en el estómago, una sensación de vacío. Entonces el cerebro busca una actividad o una acción que le produzca esa saciedad. Entonces algunos tienden a comer por causa también de eso. Como te decía, es una respuesta o de ataque o en todo caso de huida. Mantiene también una sobrecarga de energía y hay también en algunos casos acciones que puedan ser muy agresivas o impulsivas. ¿Okay? Siendo así, entonces, viendo ya que esta situación puede escaparnos, se escapa de nuestro control y viendo también que son situaciones que no siempre podemos medir o regular, ahora entonces viene la pregunta, ¿cómo le hacemos frente? ¿Cómo yo puedo salir de este tipo de cuadros? Paréntesis, dependiendo de cuán crónico o complicado en tiempo haya sido el cuadro. Cabe mencionar, si bien es cierto, en nuestro Señor nosotros tenemos una ayuda sobrenatural, literalmente, es importante también ser conscientes de cuánto tiempo mi cuerpo ha estado expuesto a esta liberación constante de hormonas. En algunos casos, y prefiero ser muy categórica al respecto, en algunos casos, recalcando una vez más, a veces hay algunas personas que necesiten de un apoyo farmacológico. Sin embargo, hay una manera natural de cómo también podemos hacerle frente. Requiere un poco más de esfuerzo, requiere un poco más de constancia y de crear nuevos hábitos, pero también puede ayudar bastante. Si a eso le sumamos el poder de la oración, pues definitivamente tenemos un paquete completo, ¿verdad? En tu material entonces podrás observar algunas recomendaciones muy prácticas. Lo primero que siempre sugiero es tener un tiempo para meditar y reflexionar, tanto en nuestras propias conductas, cómo es que yo estoy reaccionando a causa de mi nivel de estrés, a causa de mi ansiedad, y al mismo tiempo cómo yo puedo confrontar tanto mis preocupaciones o más aún, en el caso de la ansiedad, cómo puedo disipar mis pensamientos que usualmente suelen ser irracionales. Ambas cosas requieren de un desarrollo de inteligencia emocional, tomarme un tiempo para analizar mi interior, identificar mis emociones, aprender a cómo comunicarlas de manera adecuada, asertiva a mis familiares y puedan ellos apoyarme. Ahí también estoy reforzando un soporte social, una red de apoyo social. Me gusta siempre citar Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Transformar nuestra percepción. ¿Te acuerdas que te decía que la percepción es muy subjetiva porque va en función de mis experiencias, mi recuerdo, la información que yo manejo, la forma en cómo me han criado? Y eso va a ir variando. Conforme yo voy creciendo, voy teniendo nueva información a causa de mis nuevas experiencias. Así que eso me brinda entonces una manera diferente de cómo lidiar a las situaciones que van apareciendo. Entonces es importante recordar Romanos 12:2, ¿ok? Renovarnos. Mantener la mente activa también es otra recomendación, pero aquí cabe recalcar que no es distraerte. He escuchado muchas personas que dicen, ay, sal un ratito, duerme un rato, mírate una película, escucha música, porque ahorita estamos en pandemia, no es recomendable salir. Y pensando que con esas recomendaciones ya va a bajar la emoción. Es posible que la emoción baje, pero recuerda, no le estás haciendo frente a la situación que tu cerebro percibió como algo incontrolable o algo amenazante. Entonces, tienes que aprender a hacerle frente. Por lo tanto, es bueno tener actividades que me permitan mantenerme concentrado, que me permitan adquirir información e inclusive me refuercen a la creatividad, porque eso también es importante. Aquí quiero hacer un hincapié también con respecto a lo que la palabra dice. Nos enseña que con respecto a la tentación hay que huir.
Pero con respecto a una prueba o a una tribulación, hay que aprender a hacerle frente, porque el Señor también nos da, juntamente con una dificultad, la salida. Amén. Así que hay que aprender a hacer distinción. No es que, la hermana dijo que hay que hacerle frente, así que si se presenta la tentación, voy a ir a hacerle frente. No. O si se presenta el enemigo, voy a hacerle lucha. No. ¿Ok? Estamos hablando netamente de cómo es tu percepción. Realizar actividad física es algo que muy constantemente se pasa por alto. Y a decir verdad, es una de las herramientas que mejor funciona y es más saludable. Una actividad física implica movimiento de tu cuerpo. Y más aún si es que dicha actividad tiene un estímulo bilateral. Hermana, ¿cómo es eso? No entiendo. En cristiano, por favor. Bueno, ten movimientos cruzados de tu cuerpo. Caminar es un movimiento cruzado. Lavar los platos es un movimiento cruzado. Barrer es un movimiento cruzado. Todas estas actividades, entre muchas otras, pueden ayudarte a oxigenar literalmente tu cerebro. Y no solo eso, estimulas diferentes zonas neuronales para que también tu percepción pueda irse reajustando. Como estás muy abrumado por la preocupación o el daño que percibes, tu mente se bloquea, te cuesta concentrarte, te enfocas solamente el problema. O estás muy abrumado tratando de ver opciones, disparando a todo lado a ver si algo por ahí te atina. Entonces tu cerebro necesita despejarse y una actividad física es muy recomendable. No distraerte viendo películas, mejor es una actividad física. ¿Ok? La alimentación también es importante. Regular y equilibrar nuestra alimentación de forma saludable es esencial. Si tú te estás sintiendo identificado de repente con algunas de las consignas o criterios que hemos estado mencionando en esta charla, pues te sugiero que de la mano con un especialista a cargo, un nutricionista o un médico, puedas considerar el evitar ingestar cierto tipo de comidas. Si es recurrente tu estrés o tu ansiedad, pues evita consumir mucha cafeína, evita un poco el café, evita consumir mucho dulce, porque recuerda que la glucosa se libera en tu cuerpo, entonces tienes más batería para sentirte tenso. Inclusive sugeriría, y repito, solamente bajo una consigna médica o de un especialista en nutrición, podría también sugerirte de que evites consumir muchas grasas o le bajes un poco a los lácteos. Ambos demoran mucho en procesarse en el estómago, entonces tiende a ser un poquito más difícil el tener el estómago vacío. También, salvo que no sufras de gastritis, puede ser recomendable el tener pequeños periodos de ayuno. Así que aprovecha y que sea un ayuno completo, no solo de comida, también de un aspecto espiritual. Tómate tiempos a distanciarte de aquellas cosas que te están abrumando y trata de ver qué respuesta tiene para el Señor para contigo. Tal vez hay algo que te quiere enseñar, tal vez hay algo que quiere pulir en tu vida o hay algo en lo que te quiere entrenar. La palabra dice que somos consolados para consolar. Lo que vivimos no es en vano. Nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, a formar el carácter de Cristo en nosotros. Regula el periodo de sueño, es importante. No dejes de dormir. Actividad física antes de dormir puede ser muy bueno. Hacer ejercicios de estiramiento, por ejemplo. O tomar duchas de agua tibia a caliente también puede ser importante. ¿Ok? Así que también te sugiero poder dormir bien. ¿Por qué es esencial dormir bien? Porque en ese lapso de tiempo, entre las 5 fases del sueño, el cerebro aprovecha de guardar la información y pasarla de corto plazo a largo plazo. Si no tuviste actividad física, nueva información, meditar en tus conductas, meditar en la palabra, tu cerebro se bloquea en la preocupación y el malestar. Entonces tienes que nutrirlo con diferentes estímulos para que pueda, al momento de dormir, guardar esa información nueva. Y por último, aprende a relajar tu cuerpo. Usualmente recomendamos, aparte de la actividad física, ejercicios de respiración profunda, respiración rítmica, la muy conocida 4-7-8, en el cual inhalas durante 4 segundos, retienes durante 7 y exhalas durante 8. Puedes hacer esto 4 o 5 veces de ser necesario. Es posible que al inicio te sientas un poquito mareado, eso quiere decir que tu cerebro no está muy bien oxigenado, así que no te preocupes. ¿Okay? Si tú lo haces con cierta regularidad, vas a notar de que vas a ir también adecuándote a esta reacción. Cabe mencionar entonces, para poder ir concluyendo, de que no todo lo que sentimos desagradable, doloroso, aversivo o incontrolable es malo.
La palabra nos dice analizarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Nosotros como creyentes confiamos en que si nosotros que amamos a Dios y estamos en sus caminos, todas las cosas nos van a ayudar a bien, ¿verdad? Así que aprendamos a confiar entonces en el Señor. Quiero terminar este tiempo pidiéndote nuevamente que me acompañes a un pasaje que está en Filipenses 4. Este pasaje justamente nos habla con respecto a algunas dificultades que podamos vivir, pero cómo el confiar en el Señor nos ayuda. El versículo 4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muchas gracias, queridos hermanos. Esperamos que haya sido de bendición y que este tiempo que no sea para acongojarnos, que no sea para preocuparnos, sino más bien para estar agradecidos. Porque en fe sabemos que toda esta situación no solo es que va a pasar, porque sí, en un momento va a pasar, sino que más aún está puliendo en nosotros, está fructificando en nosotros el carácter que el Señor desea desarrollar. Tengamos esa disposición y cuando encontremos una situación que nos esté estresando, nos esté colocando en una posición ansiosa, recordemos orar y decir: Señor, ¿qué quieres para mí en este tiempo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Hay algo que debo pulir? Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si en mí todavía hay un camino de perversidad y guíame en el camino bueno. Muchas gracias, licenciada Esli. Ha sido un tiempo muy hermoso de poder compartir este tema muy actual, muy pertinente en este tiempo que nos está tocando vivir. En este tiempo el estrés y la ansiedad se ha ido incrementando increíblemente. Y qué bueno que nos lleve a poder reflexionar y poder conocer cómo estos males vienen afectando al hombre y sobre todo cómo poder sobrellevarlo. Algo que quiero resaltar, lo que Esli mencionó un pasaje bíblico en Filipenses capítulo 4, ella mencionó Filipenses 4, versos del 4 al 8. Yo quiero resaltar solamente dos versos de lo que ella mencionó. El verso 6 y 7, permíteme leerlo, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es increíble cómo la palabra de Dios también tiene respuestas para el ser humano. Y tenemos que considerar a Dios. Creo yo, si algo bueno, de pronto decirlo, ¿no? Si algo bueno trajo la pandemia, lo bueno es que nos ha llevado a reflexionar en cuanto a nuestra existencia, en cuanto a nuestra necesidad de Dios. Y definitivamente, muchas veces cuando está el hombre afanado en sus actividades, en muchas cosas que este mundo ofrece, muchas veces olvidamos el consejo de Dios. Y este pasaje encontramos entonces en la Biblia que menciona un problema que el hombre puede estar viviendo, pero luego ante este problema encontramos promesa de Dios. Y ante la promesa de Dios viene una respuesta en el ser humano. Y dice el pasaje que por nada debemos estar afanosos. Muchas veces el estrés y la ansiedad puede consumir nuestra vida, puede captar nuestra atención, nos puede llevar a preocupaciones y que de pronto ante esta situación encontramos la promesa de Dios que nos dice que debemos acercarnos a Dios
con toda oración y ruego. Que cuando oramos a Dios y buscamos a Dios, viene la respuesta de Dios diciéndonos en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante saber que Dios quiere ayudarnos en nuestra vida. Encontramos en otro pasaje, en Mateo 11:28, en donde Jesús dice lo siguiente: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro Señor Jesucristo tiene promesas para darnos paz, tranquilidad, para darnos descanso. Es importante acercarnos a Dios. Es importante considerar a Dios en nuestra vida. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios extendiendo su gracia para cada uno de nosotros. Ante la problemática del estrés y la ansiedad, acerquémonos a Dios. Llevemos nuestras cargas a Dios. Busquemos de todo corazón que Dios está con las manos extendidas para abrir la puerta y poder tener una relación con nosotros. Quiero terminar con este verso de Apocalipsis 3:20. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios nos está haciendo una invitación para tener una relación con él. A través de este pasaje, Dios está diciéndonos que está esperándonos, pero tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Tienes que reconocer que Jesucristo es el Señor. Invita a que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Yo te animo a que invoques conmigo una oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Vamos a orar. Y dile al Señor: Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta charla, por este tema. Gracias por tu palabra, por las promesas que tú nos das. Prometes darnos paz. Prometes poder llevar nuestras cargas. Prometes que si nos acercamos a ti, ante el trono de tu gracia, podremos hallar misericordia y gracia y el oportuno socorro. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus promesas. Seguimos orando ahí donde estás, con tus propias palabras. Eleva oración al Señor. Si tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero animarte a que repitas conmigo estas palabras y dile: Señor, gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco que necesito de Jesucristo. Dile así: estoy arrepentido de mis pecados. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Agradecido oro en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo quiero felicitar a todo aquel que ha hecho esta oración de fe. Si tú has invocado el nombre del Señor, has entregado tu vida a Cristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones, hermanos, a todos. Buenas noches, nos vemos a todos. Nos vemos, adiós, Mildred. Buenas noches, Marujita, Maricruz.